Hablaremos hoy del cero. Lo había prometido ayer. Ayer lo prometí y hoy creo que, tal como sucede muy rara vez, cumplimos la promesa del día anterior y hablamos de aquello que anunciamos. Podríamos empezar diciendo que la numeración escrita es probablemente tan antigua como la propiedad privada. Debe haber nacido, calculo yo, o calculan los hombres sabios Rolón, con el deseo del hombre de llevar cuenta de sus rebaños o de sus otros bienes. Aparecen en las más antiguas civilizaciones, disculpe la expresión, incisiones sobre un palo. La chacarera incisiones sobre un palo es conocida por todos ustedes. O rayas en las piedras, o marcas en la arcilla. Incluso en las cavernas del hombre prehistórico se han encontrado esta clase de registros. La numeración es probablemente más antigua que el lenguaje escrito y es quizá el registro de los números que ha sugerido el registro de las palabras. El uso sistemático de la escritura numérica tiene sus antecedentes más antiguos en Sumer y en Egipto, como casi todas las cosas, desde luego, ¿no? En ambos pueblos aparece el sistema cardinal, es decir, cada número hasta 9 es simplemente una reunión de signos, unas rayitas. Ese es el sistema cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son rayitas. Y después el 10 es otro signo. El 100 es otro. En algunas civilizaciones no hay más que 10, en otras no hay más que el 100, etc. En oposición a ese carácter cardinal se encuentra la numeración ordinal, en la cual los números son reemplazados o por letras del alfabeto, en el orden en que éstas se suceden, o por otros signos. Esto es lo que pasaba con los fenicios, los griegos, los hebreos. Ya no eran rayitas, era una letra. Era una letra o un signo que reemplazaba al 1, al 2, al 3, etc. Y si eran letras, eran en el orden del alfabeto. Alfa era 1 y así. La numeración romana muestra un cierto retorno a los criterios cardinales porque hay, en algún caso, los famosos palitos. La evolución de los sistemas de numeración de la antigüedad encuentra su expresión final en el sistema ordinal de los griegos y también en el cardinal de los romanos. ¿Cuál era superior? Se han preguntado, ¿no? Y en realidad ninguno, porque ninguno se adaptaba a las operaciones aritméticas. Ni los griegos ni los romanos crearon una aritmética especial, ¿no? Es raro que pueblos tan adelantados en otras ciencias no hubieran hecho casi ningún progreso en el arte de calcular. Tanto es así que la dificultad de los cálculos en aquellas civilizaciones era enorme. Un tipo capaz de hacer cuentas era considerado con muchísimo respeto. Por ejemplo, un mercader alemán, ya en el siglo XV, estoy hablando, ¿no? Tenía un hijo y deseaba darle una educación comercial. Y si el tipo deseaba que su hijo aprendiera suma y resta, lo podía enviar a una universidad alemana. Si en cambio lo quería especializar en multiplicación y división, lo mandaba a Italia. Así estaban las cosas. ¿Y cómo se multiplicaba o se dividía en aquel entonces? Me preguntará usted, Rolón, desesperado. En general se duplicaba. Los tipos sabían duplicar, entonces la multiplicación era una serie de duplicaciones. Y la división era descomponer un número varias veces en dos partes iguales. Entonces así, ahí iban progresando. Por ejemplo, para multiplicar 46 por 13, primero hacían 46 por 2, y les daba, qué sé yo, 92, y después hacían 92 por 2, que daba 184, y así seguían duplicando, 184 por 2, le daba 368, sumaban todo y le quedaba 542, que era el equivalente a 46 por 12, y después le sumaban otra vez 46. Bueno, era mucho lío. Era mucho lío para una multiplicación de porquería. Quiere decir que los cálculos que hoy hace un niño con facilidad exigían la intervención del especialista. Ahora imagínense, ¿no? La industria, el comercio, la propiedad agraria, la tenencia de esclavos requerían cálculos complicadísimos.
En general, para contar gente o para contar rebaños, seguían el método que se ha encontrado en Madagascar para contar soldados, ¿no? Se hacían pasar a los soldados en fila o al ganado por un pasaje estrecho. Por cada uno que pasaba, usted dejaba caer al suelo una piedra. Cuando contaba 10 piedras, se colocaba una piedra en otro montón, que representaba las decenas. Cuando se juntaban 10 piedras en el segundo montón, se habilitaba un tercero que correspondía a las centenas. Y ese método dejó a la mente a un solo paso del cuadro contador, del ábaco, que es un cuadro plano dividido en columnas paralelas, ¿no es cierto?, que representan un orden decimal distinto. Las unidades, las decenas, las centenas. Porque el asunto es este, mire. Hay un cuento de Borges que se llama El memorioso Funes. Y Funes le había puesto nombre a los números. Entonces, no me acuerdo cuáles eran esos nombres, pero el 1 era Fantoche, el 2 era Terencio, el 3 el negro Timoteo, el 4 el agua blanda, y así hasta 500. Y dice Borges, lo que no comprendía Funes es que el número 374 no era el manto celeste, sino que era 4 unidades, 7 decenas y 3 centenas. Ese era el asunto, ese era el 374. Y eso es lo que tardó el mundo en comprender. Cuando se comprendió esto, las cosas mejoraron. Hubo un tipo, un hindú desconocido, que descubrió el principio de posición. Y sin este invento ningún progreso en la aritmética hubiera sido posible. Costó mucho descubrirlo y sin embargo uno tiene la sensación de que el primer intento para trasladar la acción del cuadro contador, por ejemplo, del ábaco, al lenguaje de los números, conduce al principio de posición, pero no, se tardó muchísimo. ¿Por qué entonces los grandes matemáticos de Grecia no vieron esto? ¿Cómo una nación que nos dio la geometría no pudo crear ni siquiera un álgebra rudimentaria? Y bueno, qué sé yo, no lo sé, ¿cómo quiere que se lo diga? El principio de posición, que no descubrieron los griegos, consiste en dar a una cifra un valor que depende no solo del elemento de la sucesión natural que ella representa, sino de la posición que ocupa respecto de otros símbolos del conjunto de cifras. Así, la cifra 2 en 342 vale 2, en 324 vale 20 y en 234 vale 200. No se lo voy a explicar. Faltaba algo. Un 3 y un 2 podían ser 32, pero también podían ser 302 o 3002. Y lo que faltaba era un método para señalar las columnas vacías. Hacía falta un símbolo de nada. Y un desconocido hindú lo concibió y la palabra que usó fue sunya, el vacío. Sí. ¿Y cómo sunya vino a dar en cero? Se preguntará usted, ya al borde del ataque de... Es que los árabes del siglo X adoptaron aquella numeración hindú y tradujeron sunya por cifr, que significa vacío en árabe, como usted bien sabe. Cuando esa numeración pasó a Italia, cifr se latinizó y fue sephirum. Y así llegó, después de varios saltos, desde luego, a la palabra italiana cero. En la misma época, Jordanus Numerarius introdujo el sistema árabe en Alemania. Él conservó la palabra árabe, cifr, y la cambió ligeramente en cifra. Y durante un tiempo en Europa cifra fue cero. La actitud de la gente hacia esta nueva numeración se refleja en este hecho. La palabra cifra era sinónimo de signo secreto. Y así viene la palabra descifrar o mensaje cifrado, ¿no es cierto? También hay un ritmo criollo que se llama cifra. Que me anoten un cero. Esta es la cifra que ya nadie conoce ni toca. Hoy cifra quiere decir también cualquier signo numérico.
Pero no crea que esto fue fácil de imponer. Recién en el siglo XVI, esta nueva numeración empezó a imponerse. Hasta ese año todavía había muchos que se resistían a los números arábigos y al cero y seguían con los viejos números romanos, que desde luego tienen algunos foros donde siguen viviendo. Por ejemplo, en los relojes. En algunos relojes todavía hay números romanos. En el principio de los capítulos de la literatura también se refieren los números romanos. Y en algunos lugares más bien de adorno. Sí, ya es digamos, cumple un rol más estético que práctico. Se usan números romanos. Incluso para numerar reyes. Usted no pone Carlos VI con un 6. No. Pone Carlos V. Bueno. Yo no sé a quién quiere dedicar esta charla, pero yo se lo dedico a los esforzados calculistas del Imperio Romano, que estaban con la rayita, con la M. Hoy en día tenemos alguna noción de esa dificultad, nada más que para leerlos, ¿no? Cuando vemos alguna película, y las películas también cifran su fecha ahí al final con números romanos, le cuesta un potosí leer 1969 en números romanos, porque no lo ponen del modo más usual. Así que yo le dedico la charla a los calculistas del imperio. Y a mí permítame dedicársela al profesor Juan Foncuberta, un interesante matemático, que me enseñó a álgebra ya en el profesorado, y que era un tipo que hacía mucho pensar a sus alumnos y transmitía este tipo de cosas. Le interesaba mucho transmitir estas cosas. Bueno, y también a Leonardo de Pisa, Leonardo Fibonacci, que trabajó mucho por esto y también fue el inventor de los famosos números de Fibonacci, el 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así. Y que se fueron utilizados hasta por la música, Alejandro. Bach usaba la serie Fibonacci para componer. Bueno, hemos buscado canciones con números y con ceros para ilustrar esta charla. Casi no hay. La historia del tango y la canción criolla es casi opuesta a la matemática. Así que lo más parecido al cero que encontramos es el bellísimo tango de José Dames que se llama Nada. Y escucharemos esta misma noche la versión solo de piano de nuestro amigo Juan Trepiana del tango Nada, también llamado Sunia o Cero o Cifr.